Que el Señor les bendiga, hermanos. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, amén, y vamos a estar dando inicio a este servicio, amén, de oración. Vamos a estar leyendo una porción bíblica y después vamos a estar orando, amén. Salmo capítulo 16, amén. Salmo capítulo 16. Aleluya. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo vamos a estar leyendo alternativamente. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda tu complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Unidos, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aleluya. Vamos a estar, amén, un tiempo en oración. Si usted gusta pasar al frente o ahí en sus lugares, vamos a estar orando, amén. Gloria a Dios. Gracias te damos, bendito Dios, en esta hora, Padre, porque estamos aquí, Señor, delante de tu presencia. Mira mis hermanos, Señor, que hemos juntamente, Señor, hemos propuesto en nuestro corazón, Señor, darte, Señor, un tiempo, Señor. Ciertamente tú nos das toda una semana, todo un día, Señor, para poder hacer, Señor, nuestras actividades, Señor. Y nosotros hemos dedicado este tiempo, Señor, para venir y agradecerte, Señor. Agradecer tu bondad y tu misericordia. Venimos delante del Padre. Nos acercamos, Señor, ante tu presencia, no por nuestra justicia. Nos acercamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, la cual ahí en la cruz del Calvario, Él murió y cargó con todos nuestros pecados. Y es por eso que ahora podemos entrar al lugar santísimo y no ser consumidos, aunque sea mucha nuestra maldad. Podemos encontrar, Señor, perdón delante de ti. Podemos encontrar, Señor Jesús, misericordia. Estamos aquí, Señor, con la justicia de Jesucristo. Oh, Señor, con la guianza del Espíritu Santo, la cual nos enseña, la cual nos acerca más a ti. Espíritu Santo, aquí estamos. ¿Cómo pediremos al Padre como conviene? No lo sabemos. Pero nos venimos acercando al Padre por medio de Jesucristo y con la guianza del Espíritu Santo. Estamos aquí en tu casa, Señor, anhelando de tu presencia, Dios mío. No queremos cantar si tú no te haces presente, Padre. Estamos aquí, Dios mío, reconociendo que sin ti no somos nada, que tú eres grande, Señor, que tú eres poderoso y que eres hacedor de todas las maravillas, Padre. Te adoramos, Señor. Señor,
que las nubes, Señor.
sabemos que tú eres grande, Señor, que tú eres hacedor de todas las maravillas, que tú eres más grande que esos planes que tenemos, que eres más grande que cualquier carrera exitosa, Padre. Eres más grande que cualquier cantidad de dinero, Señor. Todo lo que nosotros, Dios mío, atesoramos, Dios mío, eres más grande que eso. Eres más grande, Señor, y eres poderoso. Te adoramos, Señor. Venimos ante tu presencia, Señor, dándote las gracias porque nos has traído a tu casa una vez más, Señor. Nos has traído, Dios mío, para escuchar tu palabra y aprender más de ti. Te doy gracias, Señor, por la vida que me das. Te doy gracias, Señor, por todo lo que me das. Te doy gracias, Señor, porque me has traído aquí. Yo quiero alabarte en espíritu y en verdad. Te doy gracias, Señor, por la vida que me das. Te doy gracias, Señor, por todo lo que me das. Te doy gracias, Señor, porque me has traído aquí. Yo quiero alabarte en espíritu y en verdad. Yo venceré, porque Él está conmigo. Venceré, porque conmigo está. Venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Yo venceré, porque Él está conmigo. Venceré, porque conmigo está. Venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Venceremos en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano, en esta noche. Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios para estudiar las Sagradas Escrituras. Amén. Vamos a ir rápidamente a abrir nuestra Biblia. Seguimos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 15. Me pone, hermana, por favor, del verso 22 al verso 35. Pero ahorita vamos a usar el verso 29 como base. Amén. Hechos capítulo 15. Vamos a estar posteriormente leyendo o estudiando desde el verso 22 al 35, pero ahorita vamos a usar como base el verso 29. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos, hermano, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Dios, te damos gracias en esta noche. Te adoramos, te bendecimos por el privilegio que nos das, Señor, de estar vivos y de estar reunidos en este lugar. Pedimos, Señor, que después de haber leído esta palabra, esta inspiración tuya, Señor, nos des la iluminación, nos des la gracia, nos des la sabiduría. Vamos a estudiar tu palabra, Señor, y pedimos, Señor, que cada versículo que nosotros leamos, Señor, sé que son muchos, Señor, muchísimos, pero sé que más de algunos, Señor, va a quedarse impregnado en nuestro corazón. Pido, Señor, que tú bendigas cada oyente aquí en este lugar, en esta iglesia, también hasta donde pueda llegar, Señor, esta señal, estas transmisiones a través de las diferentes plataformas de las redes sociales. Bendice a todo aquel, Señor, que lo pueda escuchar y que pueda también, Señor, a través de tu palabra leer, comprender, conocer, Señor, la historia de esta entidad poderosa que tú creaste, que tú dejaste instituido, que es la iglesia. Señor, me pongo en tus manos, pido la gracia, pido la sabiduría, pido la unción del glorioso Espíritu Santo de Dios. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Tenga la bondad de sentarse, hermano, en esta tarde. Acuérdense que estamos estudiando, hermano, el tema de la historia de la iglesia. Y ahorita, hermano, que estamos en el periodo, hay 6 periodos, hermano, que la iglesia ha pasado desde su fundación hasta nuestros tiempos. Y el periodo que estamos viendo se le conoce, hermano, entre la iglesia cristiana en general se le conoce como la iglesia apostólica. No voy a dar los temas anteriores porque cuando avancemos, hermano, a 5.º periodo, 6.º periodo, no voy a poder dar todos los temas que hemos recordado. Vamos a entrar, hermano, ahora al tema de esta noche, hermanos, la iglesia entre los gentiles. Acuérdense que empezamos, hermano, desde la ascensión de Jesucristo, hermano, y ahorita ya hemos avanzado. Esta etapa de la iglesia entre los gentiles, comienza desde el año 50 después de Cristo. Puede tomar sus notas si usted gusta, para que usted esté preparado, amén, para cualquier, no le voy a decir cualquier debate, aunque así se debería de llamar, cualquier debate contra cualquier persona que hermano tenga preguntas. Y estoy hablando así pausadamente porque es un estudio, quiero darle mucha información y quiero usar los versículos, pero solamente los vamos a leer, amén. No voy a explicar mucho. Me gustaría que usted anote los versículos y que cuando tenga tiempo, que es mucho en su casa, podamos estudiar esto. ¿Por qué le digo esto? Porque hemos visto cómo Esteban, como Pedro, hermanos, no tenían una Biblia, todavía no se llevaba a cabo la imprenta. Eso fue hasta muchos años, miles de años después. Solo lo que ellos tenían era el libro de la ley, el Pentateuco. Pero lo que ellos tenían, hermano, quiero recordarle que Esteban, cuando empezó a hablarle a toda esa gente, hermano, que no le gustaba la sabiduría que tenía, él empezó a hablar desde Abraham y toda la historia, y la tenía aquí en su corazón y en su mente, amén. Así que usted y yo, hermano, es bueno que tengamos cierta información. Entonces vamos a ver desde el concilio de Jerusalén, que es en el año 50 después de Cristo, hasta el martirio de Pablo, que es, algunos historiadores varían un poquito, pero tome este año, es en el año 68 después de Cristo, cuando muere el apóstol Pablo. Ok, vamos a estar viendo, hermano, que acuérdense que la semana pasada vimos, hermano, hasta el concilio de Jerusalén, donde la gente, hermanos, los judíos que querían que todos los gentiles se circuncidaran y guardaran la ley para que pudieran ser salvos. Pero aquí, hermanos, este versículo que se usa en el libro de Hechos, mire lo que dice. Dice que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. No lo voy a explicar. Dice de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, ¿qué dice, hermano? Bien haréis. Y luego ¿qué dice? Pasadla bien. Déjeme interpretarlo a mi manera. Bueno, que Dios los bendiga, que sean prosperados, que gocen, que sean felices. Si ustedes hacen todas estas cosas, pasadla bien, disfruten del evangelio, disfruten de la salvación. No tienen que hacer ritos, no tienen que circuncidarse. Y esto fue el concilio, se llevó a cabo en Jerusalén alrededor del año 50 después de Cristo. Bueno, la historia de la iglesia, hermano, ahorita vamos a estar usando muchos versículos, pero va a llegar el tiempo en que después del año 100, 200, 300 y así sucesivamente, hermanos,
no va a haber, esos datos no van a estar en la Biblia, sino que va a ser, hermano, historia. Y toda la información que traigamos, hermano, va a estar en diferentes libros, en historiadores como Josefo y otros hombres, hermano, que se dieron la tarea de estudiar esto respecto a la historia de la iglesia hasta que lleguemos a la iglesia moderna. Pero ¿cuál es el propósito, hermano, de que estudiemos la historia de la iglesia? Se dice por ahí entre el grupo, hermano, o las congregaciones, la iglesia en general, que estos temas son para principiantes. Estos temas lo debieran de saber los que están comenzando primero, segundo, tercer año de primaria de espiritual, amén, en el evangelio. ¿Y por qué es que yo traigo esto? Porque quiero que lo veamos en otro nivel, que no lo tengamos solo como información, sino que esta información, hermano, nos produzca, perdóneme si uso esta palabra a lo mejor mal usada, que nos produzca retos, que nos inspire, que al leer, hermano, todo lo que ha pasado la iglesia, lo que ha costado que el evangelio de Jesucristo exista hasta este tiempo, lo primero es Dios. Lo segundo es que ha habido en el transcurso de estos más de 20 siglos de la historia de la iglesia, ha habido hombres y mujeres que han dado su vida, hermano, para que la iglesia siga, hermano, vigente. Entonces, hermano, después de que se hizo el concilio de Jerusalén, la iglesia quedó libre para iniciar una obra mayor destinada a llevar, hermano, a toda la gente de toda la raza y de todo el país al reino de Jesucristo. Se esperaba que los miembros judíos de la iglesia continuasen en su obediencia de la ley judaica, aunque las reglas se interpretaban ampliamente por tales líderes como Pablo y al principio los 12 apóstoles. Por eso se le conoce el periodo como la iglesia apostólica. Sin embargo, escuche esto, hermano, los gentiles podían entrar al redil cristiano mediante una fe sencilla en Cristo y una vida recta sin someterse a requisitos legales. Para nuestra información de los sucesos que siguieron en los próximos 20 años después del concilio de Jerusalén, dependemos del libro de los Hechos en sus aproximadamente, hermanos, 13 capítulos. Y la mayor parte que se habla en esos 13 capítulos, vamos a ir, hermano, ahora sí vamos a leer desde el verso 22 hasta el verso 35. Y yo voy a leer junto con usted. Yo sé que usted, hermano, es estudioso, pero voy a leerlo sin detenerme. Dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído, escuche esto, hermano, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas. Mire lo que el poder que tienen las palabras. Habían salido personas que no eran de la iglesia, que perturbaban las almas de la iglesia. ¿Con qué, hermanos? Y usted va a decir, dijo que no se iba a detener, pero esto está interesante. Si su alma se perturba, tenga cuidado con lo que escucha. Dice: mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Ellos ya estaban ministrando, hombres que han expuesto, mire, y esto es lo que quiero que usted se lleve en su corazón, hermano.
Que no pensemos que la historia de la iglesia es nomás leer, oh, es Bernabé y Pablo y hicieron 4 viajes misioneros y se iban en un avión, en un vuelo charter y se iban en un yate, hermano, y se la pasaban bien. No, miren lo que hacían estos hombres. ¿Qué dice que hacían? Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es pertenecer a la iglesia de Jesús. Eso es historia de la iglesia. Eso no es, hermano, solamente tener. Ellos, le digo, no tenían una Biblia ni se reunían por reunirse. No, estos hombres vivían un evangelio poderoso. Verso siguiente. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Mire cuántos líderes ya había. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿Quién pone en primero, hermano? ¿Quién guiaba la iglesia del principio? El Espíritu Santo. ¿Quién nos guía ahora? El Espíritu Santo. Pero en esto hay que tener cuidado. Muchas de las veces creemos en algunas organizaciones se dejan guiar mucho por el Espíritu Santo, hermano. Yo no estoy en contra del Espíritu, que se levantan hombres y mujeres, hermano, y empiezan a decir, y esto vamos a hacer, pero no está de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Acuérdense que, hermano, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Divina Trinidad, y jamás el Espíritu Santo va a hablar algo que no está en las Sagradas Escrituras. Entonces, hoy todavía el Espíritu Santo nos sigue guiando por esta palabra inspirada. Si algún día usted escucha una palabra, hermano, de un hombre de Dios, un profeta, hermano, y no está en la Biblia, cuidado. Por eso Pedro dice que no debemos de menospreciar las profecías, sino que tenemos que discernirlas. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Mire qué comunión tenían con el Espíritu. Como que hablaban con el Espíritu y le preguntaban, y el Espíritu Santo decía, esto está bien. Y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y aquí viene lo tremendo. La iglesia, hermano, no debe regirse, no debe guiarse por cargas. Muchas de las veces, hermano, nosotros los ministros, en lugar de predicar el evangelio de Jesucristo, hermano, en toda la extensión de la palabra, empezamos a poner cargas y empezamos a poner cosas que la Biblia no dice, pero que vienen a mi mente, pero voy a hablar yo, que mi abuelito me enseñó, que ha sido cristiano y que eso hacía, pero no está en la Biblia. Entonces eso viene a ser cargas. Dice, no imponeros ninguna carga más que estas cosas. ¿Qué, hermano? Lo que practica la iglesia tiene que estar en la Biblia. Y si está en la Biblia, son cosas necesarias. Aunque no nos guste, hay cosas necesarias. Que os abstengáis, esto lo leímos como base. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado. Yo sé que usted va a decir, explíquelo, nos quedaríamos mucho tiempo. De las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadla bien. Y voy a irme rápido porque si no, no voy a terminar. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Eso fue una carta, lo del concilio fue una carta, escrito, hermano. Habiendo leída la cual, se regocijaron por la consolación. Eso que venían otros y decían tienen que circuncidarlos y guardar la ley, recibieron la carta, mantenerse alejados de la fornicación, de la idolatría y después pasarla bien. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron. Aquí hay algo más. ¿Cuál es la función del profeta, hermano, en la iglesia? Consolar y confirmar. Tremendo, hermano. No me voy a meter en esa área porque cada que veo un versículo y algo salta, hermano. Confirmaron a los hermanos con abundancia
de palabra. El profeta tiene que consolar y confirmar. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Mire esto. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con muchos otros. Resulta, hermanos, que en la conversión de Saulo de Tarso a Pablo, no vamos a leer todo eso, usted lo puede leer. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, 3 veces se menciona, hermanos, se toca la conversión de Saulo. En Hechos capítulo 9, no lo busque, hermano, solo anótelo si usted quiere. En Hechos capítulo 9, del verso 1 al verso 19. En Hechos capítulo 22, del verso 6 al verso 16. En Hechos capítulo 26, del verso 12 al verso 18, se habla de la conversión de Saulo. En Hechos capítulo 9, hermanos, se narra de la conversión de Saulo. Pero en Hechos capítulo 22 y capítulo 26, él es el que está hablando de su conversión. Ok, durante este periodo, hermano, los 3 que dirigían, hermano, los 3 prominentes eran Pablo, así en ese orden. Eran Pedro y eran Santiago. Los 3 eran apóstoles. Aunque Pablo decía, soy el abortivo, porque yo vi a Jesús ya en camino, él ya no vivía, pero se me apareció el Cristo resucitado. Entonces ellos 3, hermano, eran los que dirigían a la iglesia del Señor. Pablo en mayor prominencia. Pablo empezó a ser un hombre, hermano, poderosísimo. Pero algo que me llama la atención en Pablo, hermanos, esto ya lo sabemos, es que Pablo, cuando se convierte, aún los mismos hermanos no le creen y se esconden y huyen y no lo aceptan. Ya lo dijimos la semana pasada. ¿Quién es el que, hermano, lo agarra, lo trae y se vuelve su compañero inseparable? ¿Cuántos se acuerdan? Gracias. Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. Él es el que lo acepta, lo trae a los hermanos y después se lo lleva a Antioquía. Y posteriormente, hermano, ya se cambian los órdenes. Primero se dice Bernabé y Pablo, pero después se empieza a decir Pablo y Bernabé, porque Pablo empieza, hermano, a ser usado por Dios de una manera poderosísima. Pablo empieza, hermano, a establecer iglesias y vamos a ir así. No vamos a ver toda la vida de Pablo. En algún momento vamos a ver la vida de Pablo y eso se llevaría muchísimo tiempo. Pero Pablo empieza a trabajar de una manera poderosa, hermano. 4 viajes misioneros hace. En esos viajes, hermano, establece iglesias en Filipos, en Tesalónica, en Berea, en Atenas, que no se llamaba la iglesia de Atenas. ¿Cómo se llamaba? La iglesia de Éfeso. Cuando hace sus viajes misioneros, hermanos, dicen los comentaristas que en sus viajes de 3 años por tierra y mar abarcó más de 3,219 kilómetros. Fundó iglesias en 7 ciudades importantes y abrió, por así decirlo, el continente imperial de Europa para la predicación del evangelio. Se dice que las 7 iglesias, hermanos, de Apocalipsis, él tuvo mucho que ver en la fundación, directa o indirectamente. Entonces, el trabajo de este hombre, hermano, que era perseguidor, y usted me va a decir, hermano, eso es historia. Sí, pero es una historia, hermano, poderosísima. Entonces, si este hombre pudo ser algo en las manos de Dios, como le dije, hermano, el propósito mío, hermano, es que a mí me inspire el Señor y a usted también, hermano, en trabajar en su obra y en servirle de una manera muy poderosa. Vamos a ir a Hechos capítulo 16, versículos del 1 al 4. Resulta que en sus primer viaje misionero se lleva a Juan Marcos.
Después, hermano, Juan Marcos lo abandona. Pero dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado, ¿cómo, hermano? Timoteo. Ya hemos hablado de cómo fue que se conocieron, de cómo fue que aceptó al Señor Timoteo y de cómo fue que fue impactado, hermano, por la vida de Pablo, por el servicio Timoteo. De tal manera que este muchacho, hermano, un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ahí Pablo llegó también. Verso 3: quiso Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó. ¿Por causa de quién? De los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era. Por eso le digo, no todo lo que está en la Biblia vamos a hacerlo. ¿Cómo aplicaríamos esto de Timoteo? Bueno, si ahí dice que se circuncidó o lo circuncidó Pablo, todos los muchachos que quieran ir a viajes misioneros a circuncidarlos. No es así. Dice que por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Verso 4: y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. Por eso era la iglesia, ¿qué, hermano? ¿Cómo se llama este periodo? La iglesia apostólica. Habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. No en el librero, no en el escritorio, sino para que los pusieran por obra. Entonces, hermano, vemos aquí cómo Pablo llama a Timoteo, que también en su carta primera y segunda no le llama, hermanos, mi ayudante Timoteo, sino que Timoteo llega a ser un hombre, hermano, casi igual a Pablo, hermano, que él le dice, este es un verdadero hijo en la fe. Pablo era tan eficaz en su servicio. Ahora vamos a ir al capítulo 20. Quiero que veamos algunas cosas. Usted puede leer los 13 capítulos últimos del libro de Hechos, hermano, y usted va a quedar, hermano, sorprendido por todo lo que se escribe ahí en el libro de Hechos. Capítulo 20, versos 17. Y mire esto, hasta el verso 38. Sé que a algunos no les gusta leer, pero hay cosas, hermano, que cuando los vamos leyendo es algo especial. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, aquí Pablo, hermano, está trabajando y va a hacer un discurso de despedida. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. ¿Cómo era la conducta, hermano, de Pablo? Visible ante todos. Y no solamente los días de servicio, no solamente cuando llegaba al lugar donde se reunían. Dice todo el tiempo. Mire esto: desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda. Cada que leo algo, hermano, ¿cómo tienen que ser los líderes del Señor, hermano? Los siervos del Señor. Pero no dice con humildad a secas, con toda humildad. Pero hoy en día, ¿cómo son los ministros? ¿O cómo son? No me quiero incluir en ese grupo. ¿Cómo somos? Soy especial, soy el ungido, a mí ni me toquen, a mí no. Mire, hermano, y con muchas lágrimas. Yo quisiera imaginarme o quisiera tratar de entender cómo Pablo servía. Con humildad y con qué, hermano? Con muchas lágrimas. Bueno, eso ya no necesito explicarlo, ¿verdad? Y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, oiga esto, hermano, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Cuando dice rehuido, dice no me he negado, yo les he enseñado
por las casas, públicamente. Gracias, hermano. Y por las casas. El servicio de Pablo era tan eficaz, verso 21, testificando a judíos y a gentiles acerca de qué, hermano, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese era el evangelio que predicaba Pablo. Este hombre fue el único que llegó a decir mi evangelio. ¿Por qué llegó a decir mi evangelio? No es que hubiera un evangelio de Pablo, sino el evangelio que Pablo predicaba era el evangelio que le fue dado por revelación. Y este era el evangelio que predicaba: el arrepentimiento para con Dios. ¿Y qué, hermano? Y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio. Arrepentimiento, hermano, para con Dios. Tiene uno que arrepentirse, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Creer en Jesucristo nos hace salvos. Verso siguiente: ahora he aquí. Mire cómo se encontraba Pablo: ligado yo en espíritu. ¿Cuántos estamos ligados en el espíritu al Señor, hermano? A la iglesia. Son palabras que no comprendemos, hermano, que solamente leemos. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. Donde quiera que llegaba Pablo, si había un profeta, hermano, ¡pum!, le decía: cuando vayas a Jerusalén vas a sufrir, vas a padecer. Dice: me da testimonio diciendo que me esperan, ¿qué, hermano? Prisiones y tribulaciones. Este era el pan de cada día, perdónenme, por así decirlo. Esto era la vida del apóstol Pablo. Dejó, hermano, de ser fariseo de fariseos. Dejó de ser, hermano, toda la fama, todo el respeto que tenía, hermano, en el judaísmo, hermano. Él es el único que llega a decir: todo lo que yo era antes, todo lo que tenía, lo tengo por. No solamente lo decía, sino que lo vivía. Verso 24, por favor. Pero de ninguna cosa. Mire esto, hermano. ¿Qué haría usted o qué haríamos nosotros si viene un profeta de Dios como Agabo? Cuando Pablo se encuentra en casa de Felipe, hermano, uno de los 7, y que ahora ya es evangelista. Dice que tenía 2 hijas que eran profetisas, pero de repente baja un hombre profeta llamado Gabo, hermano, y que le dice: de quién es este cinto, lo van a amarrar. Y se amarra a él, hermano, los pies, lo van a amarrar y va a sufrir allá en Jerusalén. Y le empiezan a decir a Pablo, lo vamos a ver más adelante: no vayas a Jerusalén, hermano. Constantemente, hermano, dice: pero mi pregunta era: ¿qué haríamos nosotros si viene una profecía de ese tipo? No vayas porque te va a ir mal, porque vas a sufrir persecución. Pero dice: pero de ninguna cosa hago. Nosotros decimos: gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor. Si bien sabía que no tenía que ir a trabajar para la obra del Señor. Dios me ha llamado a estar bien, Dios me ha llamado a estar cómodo, Dios me ha llamado a estar saludable, Dios me ha llamado a que mis ojos estén secos, que no haya lágrimas, que no llore, que no sufra. Pero Pablo dice: pero de ninguna cosa hago caso. Y oiga, ni estimo preciosa, ¿qué, hermano? Ya no vivía para él. ¿Para quién vivía Pablo? Ahora ya no vivo yo. Esta es la historia de la iglesia. Este es el hombre que impactó, hermano, a muchos lugares, a muchas ciudades. No estimo preciosa mi vida para mí mismo. Aquí puede ser como una predicación, pero lo vamos a dejar como usted medítelo en su casa, hermano. Dígale: Señor, ¿por qué leímos ese versículo? Con tal de que acabe mi carrera con gozo. Según lo que hemos leído hasta ahorita en este versículo, ¿cómo se acaba la carrera con gozo, hermano? Ahí está. Palabras atrás. ¿Cómo se acaba la carrera con gozo?
sin luchas, sin pruebas, sin tribulaciones, con mucho dinero en el banco. ¿Para qué nos sirve todo eso? La carrera se acaba con gozo cuando no hacemos caso de ninguna cosa, ni estimamos preciosa nuestra vida. Así se acaba la carrera, con gozo. Pero cuando usted dice, no, yo quiero vivir y no importa lo que el Señor diga, donde me quiera mandar, yo quiero sobrevivir a todo esto que está pasando. No, dice, y el ministerio que recibió ¿de quién? Cuando nosotros recibimos algo del Señor Jesús, hermano, eso es el motor para nuestra vida. Y el ministerio que recibí no dice del concilio, no dice de algunos hermanitos que me dijeron, predique usted, si es el único que mejor habla. ¿Que recibí de quién? Del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, mire esto, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. ¿Qué despedidas hacía, hermano Pablo? Por tanto, yo os protesto en el día de hoy. Les dice, yo ahorita se los digo, que estoy limpio de la sangre. Después de predicar, después de enseñar, esto me llama la atención. Dios no nos ha mandado, hermano, a que andemos vigilando a los hermanos cómo se comportan, qué hacen, qué no hacen, qué dicen, qué miran, qué no miran. No. Lo que el Señor nos ha mandado a hacer es a predicar el evangelio, a predicar su palabra. Después de ahí dice, yo estoy limpio de la sangre de todos. Amén. Verso 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo, volvemos a lo mismo, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El Espíritu, el Señor, es el que ponía, el que quitaba, el que daba ministerios para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Sigo leyendo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, oiga, se levantarán hombres que hablen con cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que, ¿por cuántos años estuvo ahí, hermano? Por 3 años. Escuche esto me puso en qué pensar. 3 años estuvo ahí. ¿Y quién mandó a traer, hermano, para este discurso de despedida? ¿A toda la congregación? A los ancianos de la iglesia. Pero no se refiere a con el pelo ya cano, blanco y calvos y arrugaditos los hermanos, esos son ancianos. No, los ancianos se refiere a los maduros espirituales, aquellos que en 3 años ya habían entendido el evangelio, aquellos que en 3 años, hermano, ya se metían a cosas, hermano, de las cuales Pablo enseñaba todo el consejo. Ellos estaban ahí atentos, anotaban, practicaban, tenían un estilo de vida diferente. Dice, por tanto, velad. Ya les hablaba, hermano, como obispos. Dice que el Señor había puesto sobre la grey. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas. ¿A quién? ¿A cada uno de la iglesia o de quién? Hermanos, de los ancianos. O sea que Pablo, hermano, hablaba con los líderes. Pablo los llamaba y, a ver, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo está tu familia? Eso yo lo estoy. ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? Él es el que le habla a Timoteo. Si alguno anhela obispado, buena obra, pero es necesario que el obispo sea, y le empieza,
marido de una sola mujer, que no sea pendenciero, que no se ha dado mucho al vino, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción. Así era Pablo. Verso 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, mire esto, hermano. Con esto usted no vaya a pensar que Pablo, hermano, andaba ahí con sus, no sé si usaban pantalones o su túnica, sus vestimentas todas agujeradas, rotas, pero dice, ni plata, ni oro. ¿Qué más, hermano? Ni vestido de nadie, ¿Qué nos da a entender? Que el siervo de Dios tiene que ser ¿cómo? Contento con lo que tiene. Lo voy a aplicar a nuestros días. Si alguien tiene un Rolls Royce y el que predica un Mitsubishi Lancer, Pablo no tenía problema. Decía, he aprendido a contentarme en toda circunstancia. He aprendido a contentarme cuando tengo mucho y he aprendido a contentarme cuando no tengo nada. No he codiciado ni plata, ni oro, ni vestido de nadie. Verso 34. Antes vosotros sabéis, mire, iban a buscar a Pablo, hermano, donde estaba, y lo encontraban haciendo ¿qué? Antes vosotros sabéis, los hermanos, los ancianos, porque está hablando de los ancianos sabían cuál era el trabajo de Pablo. Los ancianos sabían dónde encontrar a Pablo. Mire, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, se me viene algo. Si alguien quiere ser líder, si alguien quiere ministrar, no solamente tiene que ser responsable, hermano, por su vida, sino si nos ponen como líderes, que dice, me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo. Estas manos me han, pero no se imagina usted a Pablo así, hermano, bien llenito, y sus manos le sirvieron, pero solo para. No está hablando de comer, está hablando, hermano, de trabajar. Está hablando de que sus manos eran laboriosas. Verso 35. En todo os he enseñado. Oiga esto, hermano. Mire hasta dónde se metía Pablo. Usted puede decir, hermano, usted no se meta con mi trabajo. Yo sé lo que hago. Si trabajo o no trabajo, si como o no como, hermano. Pero Pablo a los líderes, escuché a alguien hablar, hermano, y tenían esto en su organización y me pareció fantástico. Decía este hermano pastor, hablando de los líderes de su cuerpo ministerial, aquí en la iglesia decía, no le permito a ninguno de los ministros pedir prestado dinero a alguno de los hermanos. Eso está tremendo, porque dice, en todo os he enseñado. Pablo no era nada más un teólogo. Pablo no era que venía con sus revelaciones y así dice el Señor. Y a ver, hermano Moisés, dice el Señor que me dé un carro. No, hermano, no sé, que me dé un celular. Ya necesito reloj. No, Pablo no les enseñaba de esa manera. Pablo les enseñaba el evangelio, el arrepentimiento, hermano, de Dios y la fe en Cristo. Pero mire, en la práctica, ¿qué les enseñaba Pablo? Por eso cuando yo veo al liderazgo de hoy en día, hermano, en la iglesia moderna, me espanto. Yo sé que algunos van a decir, porque el hermano es conformista, porque el hermano le gusta trabajar. Pero mire, en todos he enseñado que trabajando así, ¿cómo? Con las manos. Se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. Escuche esto, hermano. Él recordaba las palabras del Señor Jesús. ¿Qué decía el Señor? Lo último, más bienaventurado es dar. Pablo constantemente trabajaba, ¿para qué, hermano?
¿Para qué trabajamos nosotros? Gracias, hermano. Para dar. Pero la mayoría de la iglesia moderna, ¿para qué trabaja? Para vivir cómodamente. Para que el banco, hermanos, aunque, ¿cuánto cree que ganan nuestros ahorros en el banco? ¿Alguien tiene cuenta de ahorro o cuenta en el banco? La vergüenza, hermano. Centavos ganan. Le voy a decir, no mío, pero en la iglesia, hermano. Cada mes 8 centavitos. ¿Para qué trabajamos nosotros? Para llenar el bolsillo, para comprar un carro, una casa. Está bien, todo está bien. Pero Pablo, mire, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pablo trabajaba, les enseñaba para ayudar a quienes, a los necesitados. Verso 36. Es que leer la Biblia, hermano, nomás leerla como que no tiene sabor si no lo meditamos, ¿verdad, hermanos? Cuando hubo dicho estas cosas, aparte de que es estudio, hermano, no tenemos prisa. Cuando hubo dicho estas cosas, después de que ya les dijo y de que por 3 años, hermano, estuvo trabajando y estuvo ayudando a sus consiervos. Cuando hubo dicho estas cosas, ¿qué hizo, hermano? Se puso de rodillas. Yo me imagino las manos callosas, hermano, de Pablo. Yo me imagino, hermano, su cuerpo cansado, hermano. Me imagino, hermano, pero con todo este cansancio, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, ¿qué le hacían, hermano? Le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Hechos 21, 12 al 13. Quiero decirle esto, hermano, ¿por qué pasó todo esto? El apóstol Pablo. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar. Aquí está lo que le estaba diciendo hace rato del profeta hermano Agabo. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Esta era la personalidad, este era Pablo. Verso 13. Entonces Pablo respondió. Los hermanos que estaban ahí, que le decían que no subiese, no le imponían. ¿Cómo se lo decían? Por lo que dice más adelante: ¿qué hacéis llorando? Dice, y quebrantándome el corazón. Porque yo estoy dispuesto, oiga, no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén. ¿Por qué, hermano? Esto se vivió, hermano, en ese tiempo. Después del concilio de Jerusalén hubo un nombre que impactó, hermano, todo Asia. Todos conocían, hermano, a este hombre que no le importaba. Dice, no me importa morir en Jerusalén por el nombre. Este es el propósito de Pablo. Cuando hay alguien, un hombre, una mujer, un hermano, una hermana que no tiene propósito de vida en Cristo, está muerto. Está, hermano, no hace nada, no trabaja, no se esfuerza, no hay algo que lo motive. Pero aquí Pablo no le importaba lo que iba a pasar, lo que iba a padecer. Hechos capítulo 27, versos del 1 al 3, por favor. Quiero que veamos alguna cosa que después, hermano, cuando lo llevan a Roma, aunque traigo otros, se lo voy a decir solamente, pero no vamos a leer porque son muchísimos versículos. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, Italia es Roma, entregaron a Pablo. Mira dónde mandaron a Pablo, un siervo del Señor con revelación, que Dios lo usaba tremendo. ¿Con quién lo entregaron, hermano?
entregaron a Pablo y algunos otros ¿qué? Presos. A un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Hay mucho más, pero solo quiero mencionarle, hermano, aunque me gustaría que lo viéramos. Vamos a ir a Hechos capítulo 21. Póngame del verso 27 al 36. Yo creo que ya termino no solo leyéndolo. Ya sé que no me cree ya. Es que está tan interesante, hermano. Dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, aquí empieza, hermano, el arresto de Pablo. Resulta que Pablo, hermano, llega a un lugar y se le acercan los hermanos y le dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué no haces un voto y te llevas a estos 4 hombres? Resulta que él entra al templo, y cuando entra dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Sí, ahora sí lo leo solamente. Dando voces, varones israelitas, ayudad. A lo mejor no lo digo con ese ímpetu, porque estaban alborotados y yo no estoy alborotado. Este es el hombre que por todas partes enseña. Oiga, hermano, este hombre lo conocían. Dice que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, escuche, ha metido griegos. ¿Se recuerdan quién eran los griegos? Eran 3 grupos de lo cual los judíos estaban compuestos. ¿Se recuerdan? Los judíos, que eran los hebreos, los griegos o helenistas, y los prosélitos. Pues aquí había, dice, ha metido griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Ahora sí me voy rápido. Porque antes había visto con él en la ciudad de Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, mire, aquí empieza lo mero bueno para Pablo. Lo que decía, no me importa, no hago caso de nada. Apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron. Dijeron, ahora sí, nadie te va a ayudar. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, como si fuera una película, hermano. Corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Lo iban llevando cada vez a lugares más tremendos. Dice, al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia. Lo cargaron, hermano. No podían llevarlo así, dice, a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando. ¿Sabe quiénes eran los que querían matar a Pablo? Los principales sacerdotes, los religiosos, igual que le pasó a Jesús. Por eso Pablo decía, yo llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo, y si es necesario, yo voy a morir por causa del nombre de Cristo. Ahora vamos a ir a capítulo 22, del verso 22 al 29. Pablo y el tributo romano. Lo voy a leer también. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre. Así se referían a Pablo.
porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Esto usted lo puede meditar en su casa, así con más calma. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: oiga esto, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, se acercó a Pablo y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él le dijo: yes, sir. Le dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. El tribuno había pagado para ser ciudadano. Pero mire lo que Pablo dice. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Pablo era romano y judío. Mire después a quién se lo entregan. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberlo atado. Vamos ahora al capítulo 23, verso 23 al 35. Y llamando 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados. ¿Y cuántos eran los hombres que iban a llevar, hermano? Y según por la apariencia que dicen los teólogos, ¿qué estatura tenía Pablo? Chiquitito, tenía problema en los ojos. Y algunos teólogos comentaristas dicen que caminaba así medio, no tenía un buen parecer. Pero mire cuánta gente. La hora tercera, que eran como las 9 de la noche en nuestro horario, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Iba de aumento. No voy a seguir, usted lo lee en su casa. Después vamos a ir a capítulo 25, verso 1 al 12. Ya solo dos partes de Hechos. 25 del 1 al 12 dice: llegando pues Festo a la provincia, usted lo lee en casa, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales, mire, ¿quiénes eran los que condenaban a Pablo? Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Ellos decían: nosotros nos los llevamos, pero lo que querían era matarlo. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Bueno, estaba tremenda la cosa. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones. Y oiga esto: los cuales no podían. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría ser usados como Pablo? Si nomás con una mentirita que nos levantan, hermano, nos morimos. No, ya no voy a ir a la iglesia. No, ese hermano debería. Tremendo, hermano. Pero no podían probarlo. Verso siguiente: alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. Aquí ya menciona a César.
he pecado en nada. Verso 9. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, oiga esto, Pablo sabía lo que estaba diciendo: no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. ¿Y qué dijo? A César apelo, al gobernador, al emperador. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Capítulo 27, verso 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos, bueno, esto ya lo leímos, a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Cuando llegaron a Roma, capítulo 28, ya para terminar, capítulo 28, por favor, verso 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó, dicen los comentaristas, que Pablo estuvo preso por lo menos 5 años. Pero mire, después de su arresto, antes de leer esto, Pablo permaneció más de 5 años en la prisión, por poco tiempo en Jerusalén, luego 3 años en Cesarea y al menos 2 años en Roma. Pero mire, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. ¿Y sabe cómo lo custodiaba? ¿Cuántos tienen idea de cómo custodiaba este soldado a Pablo? Estaba encadenado junto a él, con él. Así lo custodiaba. ¿Qué cree usted que escuchaba este soldado, hermano, de Pablo? El evangelio. Ok, vamos a ir a verso 28 al 31. Y ahora sí, concluimos. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Sabe quién era a los que quería salvar Pablo, por así decirlo, con el evangelio? ¿Alguien me puede ayudar? Romanos dice que a los primeros a los que más le interesaba a Pablo, eran los de su misma nación, a los judíos. En esa casa, hermano, dicen los comentaristas, que llegaron muchos judíos, hermano. Tanto así que él, hermano, celebró una reunión durante todo un día con ellos. Pero como dice que ellos se fueron y no recibieron nada de eso. Pero los gentiles, hermano, ellos sí recibieron el evangelio de Jesús. Nos ponemos de pie, por favor. La tradición declara que en este lugar, hermano, lo arrestaron, enviaron de nuevo a Roma, donde en el año 68 después de Cristo sufrió el martirio. A este periodo pueden pertenecer las epístolas de Primera de Timoteo, Tito y Segunda de Timoteo. Esto es información. En el año 64 después de Cristo, un gran incendio destruyó gran parte de la ciudad de Roma. Se ha dicho que el fuego lo inició Nerón, el peor de todos los emperadores romanos. Es cierto que la opinión pública acusó a Nerón de este crimen. A fin de librarse, Nerón declaró que había sido los cristianos los que incendiaron la ciudad. De esta manera dio comienzo a una terrible persecución.
torturaron y mataron a miles. Pablo, hermano, fue decapitado en el año 68 después de Cristo. Algunos lo llaman a esto como una de las venganzas de la historia. Que en aquellos jardines, escuche esto, hermano, en aquellos jardines de Nerón, donde quemaron a multitudes de cristianos como antorchas vivas, mientras el emperador Nerón paseaba en su carruaje, son ahora, escúchelo bien, son ahora el asiento del Palacio del Vaticano, el hogar del pontífice católico romano y del templo de San Pedro, el edificio más grande de la fe católica romana. Todo eso es historia y vamos a seguir viendo historia, cosas, hermano, que a lo mejor sabemos muy poco, pero al ir viendo todo lo que es la historia de la iglesia, nuestra perspectiva hacia el evangelio, hacia la iglesia, tiene que cambiar. Por eso le digo que no se lo traigo solo como información y que estoy viendo la historia de la iglesia. No, mi vida tiene que ser afectada por todo esto que ha pasado la iglesia. Dios, te damos gracias en esta noche. Venimos delante de tu presencia, Señor. Te pedimos que nos ayudes, nos auxilies, Señor, al enterarnos, al leer todo lo que ha pasado, Señor, la iglesia desde su comienzo, Señor. Han sido muchos y muchos años, Señor, que han querido desaparecer a la iglesia, pero tu palabra es veraz, tu palabra va a cumplirse. Ni las puertas del mismo infierno podrán prevalecer contra la iglesia de Cristo. Si tú pudiste usar a hombres, Señor, como todos los que están registrados en la Biblia, y no solamente eso, no se detuvo ahí con esos hombres que están en la Biblia. A través de las edades, de los años, de las generaciones, tú has usado a hombres y mujeres, Señor, que ocupan, Señor, un lugar especial en la historia de tu iglesia. Te pedimos que al estudiar, que al leer, que al informarnos, nuestra vida cambie, Señor, y dejemos de ser cristianos, Señor, apáticos, cristianos, Señor, ordinarios, y que nos vayamos a lo extraordinario. No te pedimos que nos uses como Pablo, no te pedimos que nos uses como Pedro, no te pedimos que nos uses como Timoteo, pero úsanos conforme a tu misericordia y a tu beneplácito, Señor. Permite que cada cosa que escuchemos, Señor, que tú has hecho a través de las edades, Señor, sea algo de inspiración, sea algo de impulso, de motivación, y más que nada, Señor, lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Te pido, Señor, que todo esto que hemos estudiado sea de bendición y produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo no sé, después de todos estos estudios, Señor, qué es lo que vas a producir en nosotros, a dónde, Señor, vamos a ir. Nos vamos a poner en la brecha y vamos a decir: no hago cosa de los males que me puedan pasar, no escatimo preciosa mi propia vida, Señor, sino que soy capaz de dar mi vida, Señor, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias y te pedimos que nos ayudes, nos bendigas, Señor, y nos prepares para eso poderoso que tú tienes, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por cada hermano, gracias por cada hermana que se hizo presente. Vamos a salir, danos el resto de la semana de bendición, líbranos de todo mal, líbranos de todo pecado, líbranos de toda tentación para que no nos dañe. Dios, bendice y guarda este pueblo. Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y ten de nosotros misericordia. Dios, alza sobre nosotros tu rostro y pon sobre tu iglesia paz. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.